Hola, creo que ya por aquí ya se me escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Ya os veo ahí entrando. Muchas gracias por volver otro día más al canal. Esta ya es la tercera retransmisión. Así que, buah, un placer. Vamos a ir intentando mejorar un poquito con cada retransmisión y que vaya saliendo más guay. Ahí vemos ahí a Pau que ya ha entrado. Ahí ya somos unos cuantos. Pues nada, chicos, para los nuevos, por si no nos conocéis o por si llegáis después para ver el vídeo, que sepáis que somos Nudo Media, somos una plataforma de slow content, que no es otra cosa que hacer contenido trabajado, cercano, que busque innovar y que la audiencia se vaya pues con un valor añadido, ¿no? Si inviertes tiempo en nosotras, queremos darte algo de calidad a cambio. Y bueno, pues por eso te traemos estas charlas interactivas, muy informales, sin tabú, sin plasticidad y bueno, intentamos traer a invitados interesantes que te puedan contar pues algo diferente, algo guay. Y de eso va el programa de hoy, de desmontar esos bulos económicos que hay por ahí, que tanto escuchamos por redes sociales, por nuestros familiares, por nuestros amigos, que hay de verdad, que hay de mentira, dónde están las medias verdades. Vamos a intentar poner un poquito de luz y para eso tenemos aquí a nuestro compañero, a Alex Vicente. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se lo escucha bien por ahí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Pues nada, lo primero era agradecerte que, joder, que hayas estado aquí con nosotras esta tarde. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Romina. Un placer como siempre, Alex. Bueno, Alex es economista, como estáis viendo por ahí, acaba de sacarse la carrera hace muy poquito, así que lo felicitamos. Y bueno, la primera pregunta es casi obligatoria, ¿no? Le tenemos ese tirria, ese miedo a la economía porque todo el mundo habla de ella, todo el mundo parece saber, pero hay como muy poca educación económica, ¿no? De hacer una factura, de calcular una hipoteca, la rentabilidad de los depósitos, por ejemplo, incluso hacer la famosa rentabilidad de la renta. ¿Qué pasa aquí? Que se habla tanto y se sabe tan poco. Bueno, yo ahí diferenciaría un poco, o sea, de lo que es economía y de lo que es simplemente saber un poquito gestionar tu vida y saber un poco de tener un poco de educación Uh -huh. financiera, etcétera. O sea, yo creo que hay cosas como, bueno, pues saber interpretar una factura, saber interpretar tu nómina, que son cosas que en realidad no tienen nada que ver con economía ni con conocimiento económico, pero que todos deberíamos aprender, a lo mejor pues en el instituto, etcétera. Luego otra cosa es que realmente tengas conocimiento económico o no. Que eso, bueno, ya es más discutible si realmente, si la gente tiene conocimiento económico, si debería tenerlo sin tener formación superior, etcétera. Uh -huh. ¿Y tú qué crees? ¿Que debería tener la gente un mínimo, un bagaje mínimo de conocimiento económico? Hombre, yo creo que, bueno, antes que nada, Romina, no sé si se está viendo que creo que me va con retraso la Sí, imagen. No sí, estoy no, seguro no te preocupes. del Mientras, problema, ¿no? mientras tú no te atores, no te preocupes que hay un pequeño delay. Vale, sin problema. Bueno, pues a lo que me decías, es un tema un poco espinoso, lo de si la gente debería tener formación o no. Obviamente todo el mundo debería tener una cierta culturilla general en cualquier tema. Igual que sabemos algo de biología, de teoría de la evolución, sabemos algo de física, sabemos bas- teoría relativamente bastante de matemáticas, yo creo que sí que se debería tener cierta familiaridad con algunos conceptos en economía. Pero soy un poco crítico con todo el tema de las asignaturas propiamente dichas de economía en instituto, en bachillerato, porque me parece que en esos cursos no se puede impartir economía de forma seria y que realmente esté hecha desde el rigor, porque creo que la economía es una ciencia algo complicada que requiere un bagaje matemático que muchas veces no se tiene en los itinerarios de instituto, de bachillerato en los que se esté impartiendo y que al final puede acabar generando más ideas confusas que otra cosa. Claro, hay que tener ahí como esa madurez, ¿no? Quizás que a lo mejor solo se adquiere o quizás eh, ya tienes ya como un mínimo nivel en la universidad, me imagino, ¿no? Un saludo por ahí, Doru, Claro. gracias por entrar y a todos los que estáis entrando, ya somos seis, no está mal, aparte de nosotros los dos por aquí conversando. Bienvenidos a todos, esperemos que disfrutéis. Eh, Quería comentar también, bueno, estoy contigo en que, joder,
todo el mundo, ¿no? Debería tener al menos un bagaje por cultura general, por moverse un poco en el mundo sobre todos los temas, pero ¿crees que en la economía en concreto las grandes entidades se aprovechan de este desconocimiento o esta falsa información para, bueno, para promover sus intereses en detrimento de todos estos ciudadanos? Bueno, en este sentido, primero habría que definir qué se entiende por grandes entidades. Si estamos pensando, por ejemplo, en bancos, pues yo creo que ahí sí que sería necesario algo de educación financiera. Por ejemplo, bueno, pues lo tenemos relativamente reciente con la crisis de 2008, con todo el tema de las hipotecas subprime, etcétera. Gente que no sabía qué estaba suscribiendo, qué hipotecas estaba solicitando, etcétera. Pues posiblemente en ese sentido sí que vendría bien que la gente tuviese, más que conocimiento económico, cierta educación financiera que le permitiese entender qué está haciendo cuando está pidiendo una hipoteca o cuando se está endeudando a unos límites terribles con la tarjeta de crédito, etcétera. Pero como digo, esto es más tema de educación financiera, etcétera. Y yo creo que es positivo que a lo mejor no que los chavales en los institutos tengan asignaturas de educación financiera, sino que bueno, que los institutos a lo mejor organicen charlas impartidas por expertos para tener cierto conocimiento de lo que es un préstamo, de lo que es el tipo de interés, de lo que es el mundo financiero, algo básico para estar protegidos de cara a, bueno, pues a la vida adulta, ¿no? En la vida adulta todo el mundo tiene que lidiar con préstamos, con todo este tipo de cosas. Y bueno, pues esa educación sí que creo que es positiva. Respecto a conocimiento económico para estar protegido ante los poderes, yo ahí ya sí que vería más necesario definir qué son las grandes entidades, qué son los grandes poderes y qué se necesita realmente para estar protegido contra ellos, o incluso si es necesario estar protegido contra ellos. Claro, claro, porque en todo caso, pues como tú has dicho, es como un mundo muy amplio, pero bueno, al final información es poder, pero es cuestión también, estoy contigo, de puntualizar, ¿no? Y de ver ahí cómo se optimiza. Sobre todo, Mm. bueno, quiero incidir en esto que me cuentas de, bueno, traer a gente, pues que sepa el tema, impartir charlas, incluso, bueno, ya a lo mejor no tanto de economía, pero sí de educación financiera, sobre esto, ¿no? Faltan buenas fuentes y sobran sobre todo gurús que vemos, sobre todo en internet, en redes, de ser tu propio jefe o mira mi método, te voy a enseñar economía en una semana y vas a ser el rey del mambo. Hombre, obviamente, yo no voy a decir que sobran todas esas personas porque obviamente están en su derecho de darse publicidad a sus métodos, a sus cosas, de subir a sus canales de YouTube lo que a ellos les dé la gana. Pero sobran. Obviamente no es un contenido que yo consuma ni muchísimo menos. Obviamente desconfío de toda la gente que te vende, bueno, de toda la gente no, porque seguramente hay analistas financieros y gestores financieros que son maravillosos y yo creo, bueno, no estoy en contra ni muchísimo menos de que la gente ahorre e invierta todo su dinero si quiere en fondos de inversión o lo que le dé la gana. Pero sí es verdad que en los últimos años ha habido una ola bastante grande de gurús que a base de anuncios en YouTube, sobre todo, y muchos vídeos con clickbait, etcétera, te bombardean para que metas tu dinero en cosas que a lo mejor no entiendes muy bien y, bueno, que te prometen el oro y el moro. Y esto también se relaciona un poco con lo que decíamos antes de la educación financiera. Si la gente posiblemente recibiese algo de educación, de formación, de gente especializada en el tema, quizás estaría un poquito más protegida de gurús, simplemente sabiendo que la bolsa es un mundo complicado, un mundo para el que se requiere mucha formación y un mundo que no te garantiza ni muchísimo menos ganancias inmediatas ni estratosféricas. Así que bueno, pues en ese sentido sí que a lo mejor se requiere, pues eso, educación financiera impartida por expertos. Yo no, ahí ya nos meteríamos en otro debate bastante amplio sobre qué es un experto, sobre quién realmente está capacitado para hablar sobre estos temas a gente sin ninguna idea del tema. Claro, claro, pero no sé si estarás conmigo en esto, pero parece, ¿no? Cada vez que viene una crisis o que hay, o que ataca especialmente a las clases más bajas, empiezan a proliferar todas estas muestras de hazte rico de un día para otro, del golpe de suerte,
de gente que parece como que operar en bolsas como quien, no sé, como quien juega la primitiva, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, ¿no? Estás trabajando con algo que, bueno, que depende de muchos factores que tampoco puedes predecir, pero que tiene una gran carga técnica, ¿no? Bueno, imagino que estará relacionado, obviamente, con que hay gente que es consciente de que en épocas a lo mejor de crisis pues hay mucha más desesperación generalizada, más deseo de intentar dar un golpe de suerte porque la vida te va mal y esto lo huelen y bueno, pues ofrecen sus productos aprovechándose un poquito de esta desesperación. Y volviendo a la profesión propiamente dicha, ¿dirías tú que lo has vivido y lo vives desde dentro, que existe una ideología predominante entre la gente que estudia o se dedica a la economía? Mm, No me atrevería a decir que hay una ideología. A ver, aquí habría que obviamente diferenciar. Te vas a dar cuenta durante la charla que tiendo a matizar muchísimo, yo creo que ya es Te está guardando de las formación espaldas, profesional. yo creo, el miedo ahí a la Sí, no, real, que luego te digan algo. los economistas matizamos muchísimo y nos pasamos la vida diciendo que todo depende de muchos factores, pero es así. Respecto al tema de la ideología, yo diferenciaría entre lo que es un profesional de la economía, es decir, alguien o dedicado a la academia o que se dedica a la economía de forma profesional en otro ámbito, y lo que es un estudiante de economía. Creo recordar que hay, bueno, en Estados Unidos se hacen estudios académicos de todo esto, pues midiendo la ideología de tanto de profesores de universidad como de estudiantes, etcétera. Sí que creo recordar que en economía se tiende a estar un poquito más a la derecha, tanto en el mundo estudiantil como de profesores. Y bueno, yo lo que he vivido en España en realidad no he visto algo, un patrón muy claro. He visto que en los últimos años, por ejemplo, sí que hay, parece un poquito más de presencia de gente más cercana al mundo libertario, a lo mejor. Que a lo mejor antes era más típico encontrarse en ese mundo heterodoxo de gente muy cercana a ideas, podías encontrarte a lo mejor más comunistas, Lo etcétera. que va como Hoy en por día sí moda. que noto que hay mucho más libertario, pero por regla general en promedio no creo que sea un mundo muy ideologizado o patrones muy claros de ideología. Así que yo percibo, por ejemplo, que hay otros ambientes académicos, como puede ser a lo mejor la sociología, que sí que hay un patrón mucho más claro a lo mejor más tirando a la izquierda, pero yo esto en la economía no lo percibo de forma tan clara. Y en la academia, por supuesto que tampoco. Bueno, pues en todo caso es bastante sano, ¿no? Que hay ahí ese debate y ese trasvase de ideas siempre está guay. Poniendo un poco en una balanza, ¿no? ¿Cuál dirías que... cuán importante es estudiar quizás esta historia económica, los pensamientos pasados, y cuánto fijar la mirada en el presente y lo que está pasando ahora, ¿no? Es en realidad es un debate muy presente en el mundo de la economía académica. Los economistas más, bueno, por regla general, los economistas que se dedican al mundo académico de forma profesional y de forma exitosa, tienden a pensar que lo que es la historia del pensamiento económico, que es como se llama esta rama de la economía, no solo no es adecuada, sino que puede llegar a ser incluso inadecuada a la hora de impartirla en las facultades. Yo creo sinceramente que es ciertamente necesario conocer la historia del pensamiento, es decir, yo no creo que sea ni mucho menos contraproducente estudiar a Marx o estudiar a Adam Smith o estudiar a Keynes, porque bueno, te da otra perspectiva, te sitúa además donde se ha llegado a día de hoy en el mundo académico, pero sí que creo que, como en cualquier ciencia, hay que darle la importancia justa. Es decir, hoy en día, como yo creo que como en cualquier ciencia, el estado del arte actual ha asumido ya o ha asumido en gran medida todo el conocimiento que se ha generado durante las décadas, los siglos que se lleve de progreso científico y posiblemente se vaya a encontrar poco realmente de valor por descubrir en el estudio de esos clásicos. Si lo que quieres es situarte para saber un poco
donde estás actualmente, pues bueno, es positivo y es positivo que los chavales salgan de allí conociendo quiénes son las personas que iniciaron todo esto, pero quizá no como rama de estudio prioritaria ni muchísimo menos. Claro, claro, siempre al final estamos en el presente y hay que sacar las castañas del fuego en el presente, ¿no? Yo, en ese sentido, un poco hablando un poco al pelo, porque tampoco soy profesional en este aspecto, pero me parece lógico, ¿no? Volviendo también a esta parte práctica y más concretamente al caso español. Estamos viendo y más últimamente problemas con Hacienda todos los días en los medios. Que Pepito Pérez defraudó, que el otro tal, que no sé qué. Hemos creado un entramado mediático, social incluso, en donde se propugna defraudar, en donde parece como que el que paga sus impuestos religiosamente es un estúpido. Yo no lo creo, yo no lo creo y de hecho pienso que a día de hoy es cuando en general más conciencia social hay sobre esto. Es decir, yo soy consciente de que sobre todo con el tema de los youtubers, etcétera, como que hubo durante unos meses cierta, cierta ola de pensamiento de, bueno, pues a lo mejor estos chavales que se están yendo fuera a tributar porque aquí se tributa mucho, pues tienen cierta parte de razón, etcétera. Pero claro, ellos no tienen, realmente no se puede acusar a esta gente de fraude fiscal, porque en realidad lo que están haciendo es llevarse su dinero allí, y tributar allí y ya está. Pero sí que noto que cada vez que hay una persona que se destapa que ha defraudado, etcétera, hay mucho más linchamiento público que hace unos años. Obviamente no recuerdo, quizás estoy llevándome un poco por mis sesgos, pero yo no recuerdo que esto ocurriese con tanta intensidad hace unos años. Tú oías que un famoso había defraudado, etcétera, bueno, pues ya está, pues pagaba sus multas o le metían en la cárcel o lo que fuese. Hoy en día parece que hay mucha más conciencia social, no sabría cómo decirlo porque tampoco tengo claro que sea y ni siquiera positivo, porque sí que noto que hay ocasiones en las que a un famoso se le imputa por algún delito fiscal, etcétera, y aunque luego, bueno, pues se desestime o lo que sea, ya como que se le ha colgado ese cartel y ya se ha quedado con ello. Y bueno, puede ser que sea positivo porque obviamente pues es un delito y está bien que cuando una persona lo hace mal y se demuestra, pues luego tenga ese San Benito de, oye, has cometido fraude fiscal y has actuado mal, etcétera, pero no veo que lo hayamos normalizado. Ujú. Claro, claro, hombre, obviamente está bien también esa presión pública, ¿no? Es decir, bueno, no solo está mal, no solo eso es un delito, sino es deplorable, ¿no? Socialmente, también como un elemento que impida o desinhiba, ¿no? Comenta por aquí por el chat, ha ido ahí entrando gente, nos comenta Mou, que es un amigo ahí del canal, entran todos. Dice, nadie hizo por eso como Josep Piqué, como el ministro de Industria. No sé si lo conoces. Cuando dijo que lo suyo era legal y quien pudiera pagar asesores para poder hacer ingeniería fiscal que lo hiciera. Bueno, a ver, no conozco, no conozco el caso de Josep Piqué ni de lo que lo comentó y lo que hizo. Entiendo que a lo mejor, vamos, estoy elucubrando porque no conozco el caso, pero imagino que a lo mejor se le acusó de haber eludido impuestos y se defendió sugiriendo que, bueno, que quien pudiese pagarse un asesor para poder hacer esas artimañas, pues que lo hiciese y ya está. No lo sé. Claro, claro, es que No. también venía todo esto a que ciertamente en España siempre, por eso, por nuestra eh, por nuestra historia, por el devenir histórico, al final pues siempre hemos sido un país un poco como de pícaros, como de, bueno, vamos a ver si podemos hacer la trampa, parece que tal, y es como, ¿realmente en España se pagan tantos impuestos o realmente son tan abusivos comparados con el resto de Europa, por ejemplo? No, 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 no. En España no, los impuestos no son abusivos. El problema es que con estos temas siempre hay gente que,
enturbia un poquito el debate. Es decir, al final, para saber si pagas muchos impuestos o pocos impuestos, tú tienes que definir una medida de esfuerzo fiscal o de presión fiscal o como lo quieras llamar. Tú tienes que tener claro cómo vas a medir cuántos impuestos se pagan. Por regla general, se tiende a medir simplemente cogiendo el porcentaje de gasto público o de impuestos sobre PIB y ya, bueno, pues haces la presión, el indicador de presión fiscal y dices, bueno, pues se paga más o se paga menos. El problema es que hay gente que te define otros indicadores, como por ejemplo el indicador de esfuerzo fiscal, que se hizo muy popular hace unos meses porque, bueno, lo publicaba mucho algún economista cercano al PP, que realmente es un indicador erróneo, porque bueno, es un indicador creado ad hoc para decir que los países más ricos son los países en los que menos impuestos, menos presión fiscal hay, etcétera. Bueno, es un indicador erróneo desde el punto de vista metodológico, pero realmente si atiendes a los indicadores clásicos de presión fiscal, que son los que se suelen utilizar, en España no se pagan muchos impuestos, o al menos no se pagan muchos más que la media europea. De hecho, se paga creo que menos que la media europea, Ujú, sí, sí. que la Unión A ver, Europea, yo, vamos. yo tenía esa creencia, ¿no? Pero está bien que me lo corrobores porque es que ya te digo, al final el debate público muchas veces, las redes y demás, pues lo enturbian todo por eso mismo que hablamos al principio, en plan, que se habla mucho, que quien hable pues está al mismo nivel a lo mejor una opinión formada que Pepito Pérez, que a él le parece que paga demasiado porque está como muy cabreado. Entonces, pues se enturbia ahí un poco el debate, ¿no? Y entrando también en otras tesituras. En España, por la economía financiera que tenemos, en general, ponemos a trabajar poco el dinero. Es decir, todavía existe esta tendencia de, no, mi dinero debajo de los colchones y a tomar por culo. Yo no tengo claro que sea un rasgo típico de España o exclusivo de aquí. Vamos, eso obviamente habría que mirar los datos para saber realmente si la gente invierte más su dinero en otros países que aquí. No lo sé. Sí que es cierto que, obviamente hablo de mi situación y de mi entorno porque no tengo los datos delante. Sí que me da la sensación de que el mundo de la inversión, del ahorro, es muy ajeno a muchísima gente y de hecho hay como cierto estigma y cierto miedo por este mundo, la sensación de que el que mete el dinero en bolsa o es rico y tiene dinero para pagarse asesores o está apostando su dinero y tarde o temprano le va a pegar un batacazo y se va a quedar sin nada. Y bueno, yo creo que esto obviamente es negativo, pero no sabría decirte si es un rasgo típico de aquí o si aquí de hecho se hace menos que en otros sitios. Pero realmente no hay un término medio porque, a ver, en bolsa y demás, diferentes productos, pues tienen más riesgo, más... o sea, en función de la rentabilidad, pues tienes como más riesgo, puedes perder o puedes ganar más. Eh, pero realmente esta es la única opción de decir, bueno, pues meto dinero a bolsa o realmente la gente normal y corriente tiene otras opciones. Eh, hombre, yo sinceramente, es que aquí nos estamos moviendo en terrenos pantanosos y espero que A no haya ver, muchos eso gurús de sí, la bolsa no, 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 que lo vean porque esto es todo muy matizable, tranquilo, pero tranquilo, que no hay ningún problema. O sea, aquí estamos entre colegas, estamos, pues eso, hablando que obviamente, pues en el tiempo que estamos no se puede extender todo, sí, sí. pero pero bueno, que no te preocupes, que puedes hablar tranquilamente. Ya te digo, el que quiere No, sí, malinterpretar sí. las cosas, pues las malinterpreta, pero bueno, dando un poco una idea general. A ver, esto es como todo, es decir, cuando hablamos de la bolsa, en realidad estamos hablando de un mundo absolutamente enorme. Y bueno, yo soy de la opinión de que, oye, si una persona quiere ahorrar invirtiendo su dinero en determinados productos, que lo haga, pero es como todo, obviamente tienes que estar formado y tienes que saber dónde estás invirtiendo tu dinero y hay mil formas de invertir tu dinero adecuadamente, mil formas de tirarlo a la basura. Es decir, yo lo que quiero decir es, a mí me parecería positivo que todo el mundo tuviese un nivel de educación financiera suficiente
como para saber si le merece la pena invertir el dinero, como para conocer sitios en los que invertir el dinero adecuadamente, como para saber de quién se puede fiar y de quién no, y a partir de ahí decidir. Esto al final todo nos lleva a la educación financiera. Es decir, yo nunca jamás te voy a decir que me parece mal que la gente no ahorre cuando estamos hablando de gente que no tiene la más mínima idea de educación financiera. Si me dices que una persona no sabe absolutamente nada de bolsa y que tiene todo su dinero metido, todos sus ahorros metidos debajo del colchón, te voy a decir, bien, perfecto. O te pagas un curso de educación financiera y aprendes muchísimo, o mejor que lo tengas metido debajo del colchón. Prudencia ante todo, entonces. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, pues no es un consejo baladí. Aparte que quiero también dejar claro por si alguien lo ve o lo que sea, que no damos consejos de inversión, sino simplemente estamos intentando, pues eso, sacar un poco esos temas que están ahí a colación en los últimos tiempos, la agenda setting. Pero bueno, cada uno haga lo que quiera, pero eso, con la idea transversal, que yo creo que eso es importante para toda la vida, de el conocimiento es poder y ya está, y las cosas con cabeza siempre, ¿no? Entrando también en esta parte de nuevas oportunidades, entre comillas, o nuevos campos que se abren, no sé es tu opinión. La DeFi, las finanzas descentralizadas, ¿crees que realmente van a suponer un cambio de paradigma en todo el ecosistema económico, o que simplemente es la moda de turno de ahora de cuidado que viene el lobo, o mira qué gran invento, pero que al final no va a cambiar nada? Con finanzas descentralizadas, imagino que te refieres a criptomonedas o... Criptomonedas, toda la parte de blockchain, toda esta tecnología que, pues eso, la DeFi. No sé siquiera si eres especialista en la materia o si tienes bagaje suficiente como para aventurarte a responder, pero bueno, yo lo lanzo ahí. Bueno, a ver, sé lo justo y necesario del tema. Es decir, sobre tecnología blockchain sé lo que es y ya está. Sí que me da la sensación de que cuando bueno, se lanzó al gran público, por así decirlo, la tecnología blockchain, hubo mucha ola de pensar que posiblemente iba a suponer una revolución para muchísimos ámbitos de la vida. Y bueno, por las poquitas lecturas que tengo sobre el tema, no termino de verlo muy claro, pero ya te digo, no tengo una opinión en absoluto formada del tema. Sobre el tema de criptomonedas, a día de hoy no termino de ver una salida clara a este tema. Así que sigo a algunos economistas que se dedican desde el punto de vista académico a esto. Sí que tengo claro que posiblemente haya una burbuja, y lo digo con la boca pequeña porque no sé mucho del tema, con todo el tema de que se lanzan criptomonedas casi por minuto, y hay algunas que son, desde el punto de vista técnico, creo que un absoluto Sí, disparate. bueno, se le llama, Eh, no sé si está puesto en el argot, la shitcoin, literalmente, o sea, se le llama mierda. Dogecoin y Sí, a todas todos estas y cosas, tal, ¿no? que al final pues crecen por especulación y ahí están, ¿no? Elon Musk pues lanza, dice dos y se best, dijo el otro día, o sea, literalmente y para arriba. Claro. Y ya no yendo solo a ese tipo de productos, sino a lo mejor más a productos más consolidados tipo Bitcoin, no lo tengo muy claro. Es decir, como producto de inversión, bueno, pues estamos en lo mismo. Cada uno que haga lo que quiera, cada uno tendrá sus tesis de inversión y considerará sus pros y sus contras. Obviamente, si a mí alguien me viene a decir que Bitcoin es una alternativa al dinero en el futuro, que viene a plantear competencia a los bancos centrales, hay mucha gente relacionada con Bitcoin, bueno, con mucha gente desde los fans de Bitcoin que están muy adheridos a las tesis de la economía austríaca, que están en contra de los bancos centrales, consideran que el monopolio de los bancos centrales es casi como un mal demoníaco. Obviamente yo no veo que Bitcoin venga a plantear ninguna alternativa sólida al dinero fiat, ni muchísimo menos. Sí que veo que a día de hoy es un producto financiero en el que, bueno, hay gente que ha ganado mucho dinero, gente que ha perdido mucho dinero, que me da la sensación de que sus volatilidades son preocupantes,
pero bueno, no tengo claro que vengan a presentar un cambio de paradigma ni nada por el estilo. Claro, sin embargo, por ejemplo, países que tienen pues problemas con su moneda fiat, eh, se están adheriendo a él o están acercándose bastante, incluso convirtiéndola en moneda de curso legal. Se me ocurre El Salvador, incluso Venezuela. ¿Qué pasa con estos casos? Que son casos, claro, son casos muy recientes y además casos que quizá no podrían ser extrapolables a nada. Es decir, insisto en que hablo un poquito desde el desconocimiento, pero El Salvador, bueno, sí lo ha introducido, pero no tengo muy claro tampoco que su presidente deba ser considerado una Dalí de la coherencia bueno, de la sensatez. No tengo claro tampoco qué va a ocurrir con Venezuela, si van a utilizarlo como un poco salida hacia adelante de toda la crisis que tienen montada. Pero claro, es como todo. Habrá que ver qué ocurre con El Salvador, si realmente se funciona allí algo, se siguen insistiendo en ello, si hay otros países que se unen a la ola. Se decía también que el Ayuntamiento de Miami iba a permitir pagos con Bitcoin, etcétera, pero estamos en lo mismo. Realmente da un poco igual que el Ayuntamiento de Miami, por ponerte ese ejemplo, permita pagos en Bitcoin, porque al final, bueno, realmente no estamos hablando de que haya sustituido a la moneda del país, sino que simplemente, bueno, admite un pago más, Claro, claro. un Que al tipo de final pago es una más. cosa que está como muy por ver y ya te digo, el tiempo ya lo dirá. Haces bien tampoco en Claro. no mojarte del todo, aunque te agradezco que me des tu opinión sincera, ¿no? Que muchas veces es como muy exaltada, ¿no? De, oh, que venga, que llega esta nueva moneda y fiesta y tal, y parece, ¿no? Como que cada tecnología nueva o que potencialmente puede cambiar el panorama es como casi mesiánica, ¿no? Y muchas veces pues está bien la prudencia y más en estos tiempos. Siguiente pregunta, ya que hablamos de países, es un tema que bueno, que se comenta prácticamente todos los días por redes. Yo te quiero preguntar a ti, Ale, ¿España es un país Mm. comunista? No es un país comunista. Bueno, habría que ver, claro. Depende de a quién le preguntes, obviamente. Si le preguntas a una persona que considera que el comunismo prácticamente nace por ciencia infusa cuando superas el 40% del gasto público sobre PIB, pues obviamente sí, es un país comunista, pero entonces estaríamos diciendo que el comunismo se ha extendido por absolutamente toda Europa. Pero no, Europa es bueno, perdón, España es una economía mixta, como prácticamente todos los países occidentales, que, bueno, posiblemente tenga a lo mejor en algunos sectores unas regulaciones un poco más draconianas que otros países, que no las tenga en otros, pero bueno, no se aleja demasiado del promedio de todos los países Sí, occidentales. que al final, también te digo, una opinión un poco al pelo desde usuaria, pero que sí que tampoco la veo como muy diferente de otros países. Pregunta Mou por aquí, creo que sobre el tema anterior que llegó ahí justita, dice que si la progresiva desaparición del efectivo favorecerá eso, o sea, las criptomonedas y demás, creo. Si no, Mou especifica un poco por el chat y ahora te la contesta bien, Alex. ¿A qué te refieres? Con la progresiva... o sea, ¿favorecerá el qué? Que es que a veces entran ahí las preguntas un poco entre medias y se solapan. Hablando también de las medidas de España y de cómo está gestionando esa economía mixta. ¿Crees que el estado de bienestar está en peligro? ¿Está desapareciendo? Mm, no lo tengo claro. Bueno, no lo tengo claro eh, porque lo primero habría que definir qué se considera por estado del bienestar. Bueno, obviamente es algo definido y definible y desde ese punto de vista no veo que esté amenazado ni mucho menos. Es decir, ahora, de hecho, me atrevería a decir que desde el punto de vista académico tiene más fuerza que nunca. Porque, bueno, si nos remontamos a hace 20 o 30 años, yo obviamente hablo desde el punto de vista académico,
porque considero que quizás es el baremo más fiable para saber si nos estamos moviendo hacia un lado del espectro o hacia otro, aunque realmente puede que no tenga mucha influencia, pero bueno, partiendo de ese punto, hace 20 o 30 años quizás sí que desde la academia se encontraban menos tesis a favor de ciertos elementos del estado del bienestar, como puede ser, bueno, pues las rentas compensatorias o las subidas a lo mejor un poquito más dinámicas de los salarios mínimos, que sí que creo que, bueno, aunque pertenecen al plano regulatorio, a lo mejor en el caso del salario mínimo, pero sí que creo que son elementos de estado del bienestar. Y hoy en día eso cada día es menos cuestionable, cada día hay más debate en el mundo académico y de hecho se plasma en las políticas. Es decir, se acaba de aprobar hace cuestión de un año un ingreso mínimo vital en España, son políticas que se están poniendo en marcha en muchos otros países. No veo por ningún lado un desmantelamiento generalizado de servicios públicos. Se ha dicho mucho que en España con todo el tema de la crisis hubo recortes, obviamente hubo recortes, pero la situación era muy particular, era una situación coyuntural, no era un cambio político estructural que haya venido para quedarse ni mucho menos. Me cuentas, bueno, retomando este tema de... Ah, sí, dice que, Mou, me refiero a que mi abuelo salía con un fajo de billetes y una goma de pollo y hoy mi sobrino no lleva más que 5 euros, porque todo lo paga con tarjeta. Bueno, sí, pregunta que si al final el efectivo acabará desapareciendo. No sé si quería relacionarlo a lo mejor con el tema de la implantación de Bitcoin. Es dinero Bueno, representativo. sobre el efectivo y su desaparición, yo creo que sí. Bueno, no tengo claro que vaya. Claro, es difícil hablar de desaparición como tal, pero sí que es una tendencia. Sí que es una tendencia obvia y que, bueno, que yo no veo con malos ojos, porque al final, ya no solo como fuente de incomodidad, tener que estar dependiendo de dinero en efectivo, sino incluso también como aunque siempre va a haber mucha gente que te va a decir que esto al final es una forma de privarnos de libertad, yo creo que puede ser incluso positivo desde el punto de vista incluso de luchar contra el crimen y estas cuestiones, ¿no? Claro, a ver, yo es que a mí personalmente me preocupa el hecho de la privacidad, ¿no? No porque haga nada delictivo o no porque hagan nada, pero igual que mi vecino no sabe, no sé, mis costumbres, pues me preocupa, o por lo menos para el concepto a lo mejor que tenemos hoy en día de privacidad, es un poco chocante que eso, que el Estado o que tu banco o que terceros puedan saber perfectamente en qué te gastas el dinero y sobre todo cuándo, dónde, cómo y lo que hacen con esa información, ¿no? Claro, yo ahí, claro, no tengo a lo mejor el conocimiento técnico como para saber realmente qué redes de seguridad tendríamos para garantizar cierto nivel de privacidad. Es decir, a mí personalmente no me preocupa, pero porque yo tampoco soy una persona excesivamente celosa de ese tipo de cuestiones. Si quien va a hacer uso de esos datos va a ser pues, un organismo regulador o un banco, pero claro, es mi posición personal y entiendo que no tiene por qué ser impuesta a otros. Si hay alguna forma técnica de garantizar cierto nivel de privacidad, etcétera, lo desconozco, lo desconozco. Sí que es cierto que es un debate posiblemente más desde el punto de vista ético que al final acabaremos teniendo porque yo sí que veo esa tendencia clara hacia la desaparición del efectivo a medio Claro, plazo. claro, no, no, sí, sí, estoy contigo en que, y con Mo, en que es una realidad, va a ocurrir y está guay que lo empecemos a hablar ahora y sobre todo a legislar y poner ahí medidas porque eso va a llegar y punto. Cogiendo Sí. también el tema del ingreso mínimo vital y el estado de bienestar que comentábamos y demás. Creo que se aplicó hace, ahora corrígeme si me equivoco, un año y poco. ¿Qué ha pasado con el ingreso mínimo vital? ¿Realmente está llegando a la gente? ¿Esto realmente está cambiando las cosas? No, es que veo que mucha gente se queja de que realmente pues sí se ha aprobado, que guay, que tal, pero que no está llegando, que es muy complicado acceder a él. Bueno, yo creo que ha pasado el suficiente tiempo como para decir que el ingreso mínimo vital, tal como se concibió, ha fracasado.
Y podemos hablar de un fracaso moderado o de un fracaso sin paliativos en función de cómo pensemos que estaba concebido. Hay mucha gente que pensaba que el ingreso mínimo vital era una prestación que venía para ayudar a todas esas personas que se habían quedado sin ingresos o se les habían visto reducidos sus ingresos con todo el tema del COVID. Y obviamente, desde el primer momento, el ingreso mínimo vital no fue nada parecido a eso. No fue nada parecido a eso porque el ingreso mínimo vital es una prestación, bueno, por no ponernos muy técnicos, es una prestación que viene a ser estructural, es decir, viene para quedarse, por así decirlo. Viene a ser un complemento a la renta de las personas que tienen muy poca renta o que directamente no tienen, pero se vendió, creo que esto fue un error desde el punto de vista político, porque salvo el responsable quizá de impulsar esto, que fue Escrivá, el ministro de Asuntos Sociales, bueno, de Seguridad Social, no sé cómo se llama el ministerio, salvo quizá él que sí que fue más prudente con esto, me dio la sensación que desde el gobierno se vendía como que era eso, que era una forma rápida de paliar la pérdida de renta por la crisis del COVID. Y en realidad no fue nada parecido porque para algo así se habría requerido una medida mucho más rápida desde el punto de vista burocrático. Es decir, el problema con el ingreso mínimo vital es que es una medida con muchos controles ex ante. Es decir, las administraciones tienen una lista de requerimientos que tienes que cumplir para poder recibir el ingreso mínimo y tienen que comprobarlas todas muy detalladamente y tener mucha información previa a poder concedértela o no. Una vez que has cumplido todos los criterios y tienes tu renta asignada, se te da. El problema es que eso desde el punto de vista burocrático se ha demostrado, bueno, aparte de que ya se sabía que iba a ser complicado, se ha demostrado que es muy complicado y que por eso podemos hablar de un fracaso sin paliativos porque está llegando a muy poca gente, a muchísima menos de la que se prometió desde el gobierno. Si nos ponemos desde el punto de vista de los que pensaban que era una forma de suplir rentas por el COVID, el fracaso es muchísimo mayor porque dudo mucho que haya alguien que haya recibido el ingreso mínimo y en el momento justo en el que lo necesitaba debido al Claro, COVID. es que a eso va mi pregunta, que claro, tú puedes tener una medida maravillosa y puede incluso estar organizada muy bien, pero claro, esa sobreburocratización al final, pues eso, una persona no se puede permitir, o una familia no se puede permitir decir, bueno, pues esto ya está en trámite o me lo han aceptado, pero está ahí y tal, este mes no como. No sé si me explico, es como que muchas veces muchas de Sí, estas claro. familias o muchas de estas personas a lo mejor pierden su empleo de un día para otro y en el tiempo a lo mejor que se la estás regulando no es como el paro, no es como otras medidas que son a lo mejor más ágiles, ¿no? Entonces, Claro. si realmente el problema es la medida en sí o la sobreburocratización y sobre todo cómo se puede cambiar esto, ¿no? A ver, los problemas son dos. Es decir, si hablamos de la medida en concreto, la medida en concreto está muy bien pensada. Bueno, está bien pensada en el sentido de que, bueno, que es una medida desde el punto de vista teórico, podríamos decir, que es una medida pues, necesaria, que se está implementando en otros países, pero el diseño quizá, bueno, no sabría muy bien decir por qué, pero obviamente no está funcionando. Desconozco si es por rigideces burocráticas, posiblemente sí. Es decir, posiblemente no está llegando con rapidez con la rapidez que se requeriría a las familias porque es difícil, los requerimientos son muy grandes. Pero claro, si lo que quieres es inmediatez, estamos hablando de otra medida totalmente diferente. Es decir, el ingreso mínimo, si lo que quieres es suplir rentas de gente que las ha perdido por algo muy abrupto como el COVID, estamos hablando de una medida totalmente distinta al ingreso mínimo vital. En Canadá, por ejemplo, lo que se hizo, y no sé si en algún otro país, seguramente hubo otros casos, no lo recuerdo ahora mismo, lo que se hizo fue aprobar una medida por la cual tú podías llegar sin cumplir absolutamente ningún requisito. Te metías en una web del ministerio, de donde fuese, solicitabas una ayuda y en el momento se te ingresaban en la cuenta tantos dólares, los que fuesen. Y después, obviamente, si tú no habías tenido ninguna pérdida de renta y eras una persona responsable, o no pides directamente esa ayuda, o si la pides y no has tenido pérdida de renta, después, cuando llegue el momento de hacer tu declaración de la renta, tendrás que pagar todo ese dinero que has recibido. Ya.
En ese sentido estamos hablando más de un control ex post que de un control ex ante. Es decir, tú de primeras puedes pedir el dinero y te lo conceden inmediatamente y eso es súper rápido porque no hay ningún control burocrático. Pero después hay un control ex post. Es decir, si tú no has perdido renta, no mereces ese dinero que se te ha prestado, por así decirlo, y tienes que devolverlo. Si realmente sí que cumplías los requisitos, pues perfecto, no te exigimos que lo devuelvas, ni mucho menos. Si lo has gastado, perfecto, tuyo era. Pero claro, eso es una medida que viene muy bien para un evento como el COVID. ¿Se podría haber hecho? Bueno, se podría haber hecho, claro, habría sido posiblemente imposible porque, bueno, no sé si habría sido imposible, Bueno, podría haber a ver, sido incluso mediáticamente compatibilizable. no, también, pues eso, si lo haces en países a lo mejor como Canadá, que son mediáticamente más civilizados, entre comillas, pues claro, tú imagínate si ya España ya es comunista, si haces una cosa así. No sé si me explico, que es que muchas veces creo que las buenas medidas económicas o las buenas medidas de gobernanza en general eh, se quedan ahí un poco abruptas por el tema mediático. Es decir, bueno, es que a lo mejor esto es lo que hay que hacer porque hay que cortar la pierna, porque tiene gangrena o porque a lo mejor yo pienso que esto es lo mejor, pero es que mediáticamente a lo mejor no conviene. Claro, o sea, eso es un problema de primer nivel, es decir, la implementación política de un asunto. Tú puedes proponer una medida que tiene una pinta tremenda, pero si es inviable políticamente o si te van a echar encima al primer momento y vas a tener que destituir a tu ministro de Hacienda o de lo que sea, pues entonces tenemos un problema. No sé si a lo mejor desde Canadá se pudo hacer eso porque es un país más civilizado. Quizá lo idóneo, y yo creo que sí que habría sido viable políticamente, habría sido posponer el ingreso mínimo vital e implementar alguna medida de ese estilo. Y bueno, yo creo que habría sido positivo porque está claro que el ingreso mínimo vital no ha funcionado bien. No sé si a lo mejor por un problema de timing, de que se introdujo en un momento en el que no correspondía esa medida, o sino porque a nivel de diseño tiene problemas que dificultan mucho que desde el punto de vista burocrático se pueda implementar. Hombre, también pensemos que muchas de las personas a lo mejor que se acogerían a este tipo de elementos eh, o no tienen el acceso a la información o sobre esta sobreburocratización a lo mejor se ven anonadados o no tienen los medios, ¿no? Que muchas veces todo este tipo de elementos recordemos que atacan a las capas más bajas, más modestas de la sociedad económicamente hablando y hostia, eso a lo mejor pues tiene ahí bastante Sí. que hay que pensar. Ese de hecho es uno de los grandes problemas que tiene el ingreso mínimo vital, porque al final es una medida que se plantea desde el gobierno central y que desde el punto de vista burocrático excluye a muchas capas necesitadas. Es justo lo que estás diciendo tú. Hay mucha gente que a lo mejor tiene necesidades económicas muy grandes, pero que o no tiene los conocimientos o no tiene los conocimientos para poder acceder a esa medida, no sabe cómo solicitarla, etcétera, o directamente no les llega la información y a lo mejor uno de los grandes problemas de diseño es que no se ha contado con las comunidades autónomas, que a lo mejor tienen más facilidad para acceder a esas capas, con asociaciones a lo mejor sociales que se dedican a estas cosas y que tienen mucho más conocimiento, con ayuntamientos. Yo creo que eso sí que habría sido positivo, es decir, plantear la medida desde arriba, obviamente es una medida a nivel nacional, pero contar para la implementación con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con organismos que se dedican a ONGs, que se dedican a tratar a gente con necesidades, Sí, etcétera. sí, no, actuar en local en estos casos, pues yo creo que es muy importante. Nos comenta Mou por aquí, dice que él lo ve como una medida más interesante, más a largo plazo, de cara a gente que se va a quedar fuera del mercado laboral, por ejemplo, por la desaparición de puestos industriales. Nos cuenta que lleva, por ejemplo, 25 años cotizados con 46 que tiene, pero que para mucha gente eso va a ser impensable y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que es una medida interesante a largo plazo, vamos, a nivel estructural, ¿no? Es decir, una medida para quedarse, por así decirlo, para muchas situaciones. Es una medida muy versátil. Bien diseñada, es una medida muy versátil. Porque, bueno, puede servir hoy en día desde el punto de vista académico y a nivel social hay preocupación porque
porque se nota mucho que, bueno, que de cara a dentro de unos años posiblemente muchos empleos van a ser automatizados y esa gente va a quedar excluida del mercado laboral y en ese sentido, pues bueno, es una medida muy buena para compensar, obviamente, cuando hablamos de desarrollo tecnológico y de automatización, seguramente sean medidas necesarias bueno, medidas necesarias, es decir, sean dinámicas necesarias y dinámicas que a largo plazo van a ser positivas, pero hay que compensar a toda esa gente que se queda fuera, sobre todo si es gente que después va a tener dificultades para reincorporarse. Claro. Y desde ese punto de vista, bueno, pues estas medidas yo creo que son positivas porque pueden compensar a toda esta gente que se queda fuera. Claro, sobre todo entrando en esto mismo y lo que comentamos de la cotización, esta gente que se queda fuera momentáneamente y a ver cómo reenganchamos y demás. Tema jubilación, otro tema muy candente. Es hora de decirle a los jubilados futuros que jamás van a cobrar una jubilación o que se van a morir trabajando. A ver, es que aquí, claro, hay que intentar alejarnos un poco de los extremos. Es decir, el tema de las pensiones es un tema políticamente muy, muy, muy complejo y que yo dudo muchísimo que vaya a haber un solo ministro de aquí a 20 años que vaya a tener el valor para afrontarlo con contundencia. Yo creo que todos los que estamos metidos un poco en el mundo económico teníamos cierta esperanza con Escrivá, pero bueno, al final yo creo que se ha visto que quizá le ha faltado o apoyo dentro de su gobierno o propio o valor simplemente, pero es un tema que hay que abordar. Es decir, el tema de las pensiones es problemático porque a día de hoy sí que se puede decir que a medio plazo son insostenibles. Es decir, con la pirámide demográfica que tenemos en España, vamos a un mundo en el que va a haber dentro de poco 2 trabajadores por cada cotizante y eso es insostenible. Y medidas del tipo pagar las pensiones con impuestos no son más que formas de engañarnos a nosotros mismos porque el sistema sigue siendo insostenible y al final todo va dirigido a hacer reformas que las hagan un poquito más sostenibles. Es decir, vamos, las pensiones públicas no tienen por qué ser un sistema insostenible. Hay mucha gente que te vende que tienes que irte a un sistema mixto, que bueno, podría ser una buena idea, o a un sistema totalmente privado, cosa que creo que es incorrecta. Pero el sistema puede ser sostenible si se hacen reformas. Es decir, lo que no puede ser es que en los últimos años haya crecido la esperanza de vida, pues, no sé, 10 años, 15 años, la edad de jubilación se mantenga constante, la tasa de reemplazo se mantenga constante o se reduzca muy poquito, la natalidad siga cayendo, al final el sistema se hace poquito a poco cada vez más insostenible y si no lo abordas no queda otra que hacer reformas cada vez más drásticas. Claro, me comentas por ahí que, bueno, hay diferentes modelos, que crees que para ti la privatización no es el camino sobre esto mismo, ¿no? O sea, está hablando los últimos años, pero sobre todo, pues actualmente de privatización, ya no solo de las pensiones, sino de muchísimos sectores económicos. ¿En qué crees que beneficia y en qué crees que perjudica a la sociedad esta tendencia? Bueno, a ver, es que cuando hablamos de privatizaciones, claro, aquí hay que ir caso por caso para saber realmente si una privatización es adecuada o no. Es decir, si por ejemplo, si hablamos de privatizaciones, ahora por ejemplo se está privatizando, es decir, claro, yo no hablo de privatizar, sino más bien de liberalizar. Liberalizar, por ejemplo, la oferta de tren, por ejemplo, con la incorporación de operadores nuevos, etcétera. Pues bueno, posiblemente ese tipo de medidas sean adecuadas porque vienen a corregir un sector monopolístico que a lo mejor no había innovación, no había precios adecuados, etcétera. En ese sentido, pues puede ser adecuado. Desde el punto de vista regulatorio, siempre se recomienda que si no hay problemas, claro, aquí a lo mejor me voy a poner un poquito más técnico. No, no, si Tú si hace te vas a falta, la tú para adelante. comisión Tú si vas a la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que son los que se ocupan de esto, y les preguntas, te van a decir que tú tienes que liberalizar un sector o que un sector tiene que estar liberalizado si no hay componentes propios de ese sector, no hay características propias de ese sector que impliquen que no va a haber competencia si está liberalizado. Es decir, tú lo que no puedes hacer, por ejemplo, es liberalizar el transporte de electricidad.
tú eso no lo puedes liberalizar porque estamos hablando que desde el punto de vista técnico eso va a ser un fracaso. Y por eso tienes un operador que es Red Eléctrica que se encarga como un monopolio de eso. Pero claro, si te pones a liberalizar sectores que no tienen que ser liberalizados, pues obviamente va a haber problemas, pero eso en realidad no es algo que se haga a día de hoy. Es decir, hoy en día las liberalizaciones se miran con mucha lupa desde el punto de vista del regulador, de la CNMC. Claro, pero y en los casos en los que se trata de elementos ya esenciales, te hablo pues eso, de la luz, te hablo del agua, te hablo de, pues todo de la sanidad, incluso de todos estos sectores que están comenzando a dar grandes problemas y ya venían de atrás, pero que se están exacerbando en la actualidad con pues, situaciones que al final son insostenibles del hecho de decir, bueno, entonces, ¿dónde ponemos la pauta? ¿Dónde ponemos ahí la línea de decir, no, esto hasta aquí, ¿no? Claro, aquí habría que ver realmente en qué sectores está habiendo un problema y en cuáles no. Es decir, desde el punto de vista de la sanidad, bueno, en España yo creo que no hay motivo de queja de que haya un problema estructural relacionado con privatizaciones. Sí que hay cuestiones que se pueden matizar y que se pueden criticar, es decir, bueno, pues en la Comunidad de Madrid quizás se han hecho cosas mal relacionadas con subcontrataciones, etcétera, pero bueno, yo creo que son cuestiones que, siendo criticables, no son estructurales ni no son síntoma de un problema mayor ni No nada por el ponen o estilo. sea, no están poniendo realmente en peligro todo este tipo de sectores estratégicos. Hombre, es que si hablamos de la sanidad en concreto, yo no tengo claro que a día de hoy en España se pueda hablar de que ha habido una privatización que ponga en peligro nada. Es decir, posiblemente haga falta más inversión en sanidad. Pues posiblemente no sé, soy experto en el tema y no sé muy bien, porque claro, es un problema hablar de, bueno, hacen falta más porcentaje del PIB destinado a no sé dónde. Claro, hay que hablar primero de a dónde destinas ese dinero, cómo lo repartes, si realmente va a ser eficiente, etcétera. No lo tengo claro, posiblemente, pero claro, ahí no estaríamos hablando tanto de un problema de hay un problema con cierta privatización pasada, sino simplemente que se requiere, bueno, pues un porcentaje mayor del PIB destinado a esa partida de gasto, pero ya está, no hablamos de problemas relacionados con la interacción público-privada, por así Ujú, decirlo. claro. Y bueno, pasando también a temas pues candentes, ¿no? Que aquí al final pues de eso va el programa, de montar bulos y de que nos comentes un poco tu posición desde la economía. Tema de la Mm. ocupación. ¿Realmente está suponiendo un problema? ¿Qué hay real detrás de todo esto en torno a la economía? ¿No? ¿Debería el Estado garantizar ciertos derechos básicos como este, como estos sectores estratégicos de los que estábamos hablando ahora? Es decir, estás hablando, es que, claro, cuando has hablado de ocupación, lo primero que he pensado es que me estabas hablando de ocupación de pisos. Y yo ya me Sí, estaba. sí, sí, sí. O sea, la vivienda. Ah, vale, vale, vale. Vale, vayamos por partes. Sobre si la ocupación es un problema social, no. O sea, no es un problema social si pensamos vamos, si hablamos de cifras de ocupación. Es decir, las cifras de ocupación son marginales, son ridículas y no hay un problema como tal. El problema es que se vende mucho que bueno, pues hay mucho asustaviejas, por así decirlo, que te vende que hoy en día es un problema y que si te vas un fin de semana de tu casa o la casa de la playa te la pueden ocupar y tardas 2 años en echar. Eso es incorrecto desde el punto de vista jurídico. Es decir, cualquier jurista te va a decir que si tú tienes tu vivienda o tienes tu segunda vivienda en la que pasas cierta parte del año, aunque sea una semana, allí la policía, si te la ocupan, puede Sí, echarlos, tiene sí. potestad para Ya, echar a ya esas es personas en menos allanamiento de de 24 horas. morada. Ya no es una ocupación. Claro, exactamente. O sea, no hay un problema cuando hablamos de ocupación propiamente dicha, estamos hablando de que te ocupan, pues eso, una vivienda que tienes destinada al alquiler o una casa vacía o lo que sea.
Que está mal, obviamente yo no voy a defender ni muchísimo menos eso, y creo que es un problema, pero más es un problema de expectativas a lo mejor de la gente. Y aquí lo relaciono un poco con el tema de los alquileres. Me da la sensación de que aquí los medios de comunicación podrían tener un papel porque hay mucho, como digo, hay mucha asustaviejas en este sentido, y esto puede tener un efecto colateral. Si a la gente le venden que el tema de la ocupación es muy problemático y hay mucha ocupación, etcétera, la gente que sí que puede verse afectada por esta ocupación, que son, pues eso, tenedores de vivienda que las quieren destinar al alquiler, posiblemente van a tener miedo de que esa ocupación les ocurra a ellos con algún inquilino y van a ponerse más duros a la hora de admitir inquilinos o van a elevar sus precios para cubrirse en salud con lo que les pueda ocurrir, etcétera. Con lo cual aquí la ocupación podría tener un efecto colateral en el sentido de que vas a expulsar a gente que no tiene nada de malo del mercado del alquiler, porque les van a encarecer los precios, les van a desechar incluso a nivel de discriminación, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Una persona procedente de Marruecos que quiera alquilar y El el arrendatario. arrendatario, el ofertante que tiene ciertos sesgos, etcétera, pues a lo mejor no le va a querer alquilar porque, bueno, tiene unas ideas en la cabeza, etcétera. Pero claro, aquí no estamos hablando de un problema propiamente de la ocupación, sino de que se vende a lo mejor o no se corrige del todo que la ocupación no es un problema social de primer nivel. Claro. Sí, sí, que al final es un poco lo que hablamos antes de, bueno, lanzar ahí un problema evocado, pues por muchos intereses que podríamos ahí estar hablando horas, pero eso ya es harina de otro costal. Hablando también, Claro. siguiendo con todo este tipo de temas, pero ya elevándolo a pues más nivel legislativo europeo. Con todo este control de la Unión Europea, con todas estas leyes europeas, valga la redundancia, ¿hasta cuánto nos limita? ¿Hasta qué punto se puede inmiscuir en las leyes económicas de un país? ¿No? ¿Hasta qué punto un país es soberano sobre sí mismo? En términos económicos. Bueno, hoy en día es cierto, yo creo que la dinámica es clara, es decir, nos estamos yendo a un mundo en el que, bueno, al menos en zona euro, en el que cada vez va a haber menos soberanía, pero claro, esa pérdida de soberanía es lógica en el momento en el que nos metemos en una moneda común. Es decir, al final, hoy en día, los países de la zona euro tienen soberanía fiscal, pero eso cada día tiene menos sentido. Es decir, en un mundo cada vez más globalizado, cada vez tiene menos sentido que no haya ciertos límites, por ejemplo, a la hora de impuesto de sociedades, que a lo mejor que no haya unos mínimos y máximos que los países puedan implementar. Por eso, a lo mejor, el debate sobre si es adecuado o no que los países cada vez tengan menos soberanía no es tan importante, sino realmente el debate, yo creo, más importante es, una vez que nos hemos metido en moneda única y renunciar a la moneda única es posiblemente dramático, ¿qué es lo más responsable? ¿Perder más soberanía incluso a nivel fiscal o intentar mantenerla y quedarnos en una especie de híbrido extraño en el que estamos ahora, en el que hay competencia desleal a nivel fiscal, etcétera? Yo creo que una vez que nos hemos metido en moneda común y bueno, ya es prácticamente imposible que se pueda gestionar una salida de ella, bueno, imposible e inadecuado. Yo creo que tenemos que enfocarnos a intentar acoplarnos de la mejor manera posible, incluso perdiendo soberanía. Claro, pero incluso estando de acuerdo contigo, claro, el problema de todo esto que yo le veo es que si funcionase de manera orgánica, si, bueno, pues venga, pues lo decidimos entre todos, pierde soberanía, entre comillas, pero bueno, lo votamos de manera democrática y guay, llegamos a consensos, lo hablamos, bien. Pero es que lo veo más como la Unión Europea en muchos sentidos y sobre todo en las leyes económicas como una manera de imponer la opinión a lo mejor de socios más grandes, de Francia, de Alemania, de países con mucho más peso, a otros más pequeños que al final, pues mira, tienen que un poco que callar y acatar porque dependen de una u otra manera de estos países.
Sí, yo es que aquí tengo una especie, no tengo una opinión excesivamente formada sobre el tema, porque por un lado sí que siento que esto puede ser cierto en algunos momentos, es decir, sí que pienso que a lo mejor hay países que tienen una situación estructural determinada y más poder para imponer decisiones a nivel europeo y que obviamente van a intentar imponer las decisiones que les favorecen o que menos les perjudican, mejor dicho. Y en ese sentido, bueno, pues nuestra pérdida de soberanía obviamente nos acaba llevando a tener que soportar medidas que pueden ser en ciertos momentos draconianas. Claro, aquí a lo mejor pues, el debate podría estar en cómo se organiza a nivel democrático la Unión Europea. Es decir, a día de hoy yo creo que es obvio para mucha gente que no hay, que nos estamos yendo a un mundo cada vez, vamos, a una zona europea, una zona euro cada vez más, más consolidada a nivel económico, pero no a nivel social democrático. Es decir, nosotros no tenemos esa sensación de estar participando, bueno, al menos yo creo que no existe esa sensación de estar participando en el proceso democrático y de construcción de un entorno europeo común. Así que en ese sentido, pues a lo mejor sí que podría ser el camino, intentar ver cómo podemos gestionar eso. Pero claro, ahí ya nos metemos en otro debate sobre quién toma las decisiones, quién no. Es adecuado que haya decisiones que estén más democratizadas, a lo mejor, porque ahí ya obviamente nos metemos de lleno con el Banco Central Europeo, con cómo se toman las decisiones de ese Banco Central Europeo, y ahí yo ahí tengo una opinión totalmente distinta. Ujú. Nos comenta por aquí Mou que dice que todo esto es un acicate a los nacionalismos tipo Hungría o Polonia. Hombre, claro, es que al final en momentos en donde pues la cosa está apretada y está apretada para todo, pues al final surgen pues eso, el nacionalismo, el cerrar fronteras, el buscar enemigos fuera y el resguardarse en una misma. Desde luego no es un tema sencillo como todos los temas importantes, pero bueno, es importante que haya debate ahí. Claro, o sea, es que es justo lo que dice Mou, es así. O sea, cada vez en el momento en el que nos vamos yendo a una pérdida de soberanía y a toma de decisiones, a lo mejor percibida por la sociedad como poco democrática, bueno, ahí siempre va a haber partidos que aprovechen eso para azuzar el miedo y para implantar ideas a lo mejor de corte más nacionalista. Claro, sí, sí, no, totalmente. Sí, sí. Si le viene un momento ahí de viento de cola, es este, ¿no? Sobre, por a colación de este tema, ¿no? Bueno, estamos en un momento complicado, las diferencias entre ricos y pobres cada vez se exacerban más a pesar de estar viviendo una pandemia mundial, incluso con las crisis anteriores y actuales. El tema de la redistribución de la riqueza se ha convertido en un elemento acuciante que ya no podemos obviar. Mm, claro, aquí hay que diferenciar un poco. No podemos hablar a nivel general de redistribución de riqueza, de incremento de desigualdad. En Europa, el incremento de la desigualdad no ha sido tan drástico como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que representa un problema y a nivel académico ha sido posiblemente el tema más debatido de estos últimos años y es un tema que sigue siendo muy debatido y sobre el que no hay ningún consenso. Es decir, tú te puedes encontrar economistas de primer nivel que te dicen, bueno, todos obviamente te van a, al menos en Estados Unidos, te van a aceptar que la desigualdad se ha incrementado, tanto a nivel de renta como de riqueza. Lo que no hay es ni muchísimo menos consenso sobre cómo solucionar esto. Te puedes encontrar economistas de primer nivel que te defienden impuestos de patrimonio muy elevados, otros que te rechazan esto de plano. Por eso es un debate muy presente allí. En Europa, estos incrementos de la desigualdad no han sido tan drásticos y en particular en España la desigualdad de riqueza no es preocupante, es decir, no es tan preocupante como en otros países. Pero porque España tiene un elemento particular que es que somos un país de propietarios. Es decir, aquí en España prácticamente todas las familias formadas por personas de a lo mejor más de 40 años, etcétera, tienen un piso en propiedad. Y esto hace que la desigualdad de riqueza sea mucho menor y entonces posiblemente sea menos justificable
a nivel político, implementar medidas que desde el punto de vista académico no está claro que vayan a funcionar. Es decir, aquí hablo obviamente del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio es una medida sobre la que a nivel académico hay muchísimo debate, sobre cómo diseñarla, sobre si es viable diseñarla para que funcione adecuadamente en cualquiera de sus formas. Y por eso, si tienes un país en el que tampoco hay una desigualdad de riqueza preocupante o que no se ha incrementado de forma drástica en los últimos años, a nivel político, ¿cómo justificas eso? Sí, sí, no, sí, 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 desde luego es un tema espinoso y complicado, ¿no? Hablando también más temas de redistribución de la riqueza, pero en este caso los sueldos. Salario mínimo interprofesional. En el caso de España, si no me equivoco, es uno de los más, está por abajo de la media europea. ¿Es hora de subirlo? ¿Es el momento de subirlo? ¿Es mejor esperar? ¿Es mejor no subirlo directamente? Sí, bueno, ahora mismo no tengo muy claro de dónde está a nivel europeo, pero claro, al final no tiene mucho sentido hablar de si está por encima o por debajo de la media europea, porque España también está por debajo de la media europea en renta per cápita, con lo cual no tiene ningún sentido hablar en ese sentido, compararlo, por ejemplo, con el salario mínimo que haya en Francia o que haya en Alemania o que haya en Dinamarca. Bueno, en Dinamarca en concreto no, porque en Dinamarca no hay salario mínimo. Pero es un tema complicado porque, claro, hablamos, siempre con el salario mínimo se habla de, ¿existe el salario mínimo o pues está bien o mal, ¿no? Hablamos en términos absolutos. Yo creo que desde el punto de vista académico no hay excesivo debate sobre si el salario mínimo tiene que existir o no. A día de hoy yo creo que en la academia se considera que el salario mínimo tiene que existir porque puede haber situaciones en las que, bueno, y aquí me pongo brevemente técnico, puede haber situaciones en las que en determinados mercados las empresas tengan poder de mercado sobre los trabajadores y esto les lleve a, pues, pagarles por debajo de su productividad, por así decirlo. Y en este sentido, un salario mínimo puede corregir esto. Y desde ese punto de vista, el salario mínimo es justificable. Pero claro, en el momento en el que el salario mínimo crece por encima de lo adecuado, obviamente se dan efectos colaterales, las empresas tienen que ajustarse de alguna forma y ahí puede dejar de ser adecuado, con lo cual tendríamos que ser muy cuidadosos al hablar sobre esto y hablar siempre en términos relativos, es decir, ¿el salario mínimo de tanto es adecuado o no? ¿Subirlo desde este punto es adecuado o no? Ahora, por ejemplo, ha salido el informe del Banco de España que ha analizado la última subida y bueno, pues saca ciertas conclusiones que han sido muy debatidas, pero que enriquecen el debate. Y esto es, yo creo, lo más importante de todo, que haya evaluación, que si se sube el salario mínimo, antes esté justificada esa subida por una evaluación que se considera que es adecuada, pues vale, pues que se suba. Si después se hace una nueva evaluación y se ha considerado inadecuada, vale, pues déjalo ahí, no lo subas más porque va a ser más inadecuado. No sé si me estoy explicando mucho o lo No, no, he, no, lo he enturbiado yo todo un creo que poquito. se ha entendido. Pregunta Mou por aquí, dice que si eliminas el salario mínimo sería una especie de dumping patronal. Hombre, claro, ya te pueden pagar lo que sea, tú puedes estar produciendo 1 millón y que te paguen uno. A eso creo que es a lo que te referías. Claro, a ver, es que es un tema complejo, depende del mercado y depende de la persona. Es decir, tú eliminas el salario mínimo y no vas a... una empresa, por ejemplo Google, no va a intentar pagarle jamás a sus ingenieros informáticos 1.000 euros. O, perdón, o 500 euros, por ejemplo, porque se elimina el salario mínimo. Eso no va a ocurrir porque en el momento en el que Google les paga, les empieza a ofrecer 500 euros en vez de 10.000, esos ingenieros informáticos de Google se van a Amazon. Y eso es obvio. Es decir, en ese sentido, pues habrá empresas que puedan permitirse abusar, entre comillas, de sus trabajadores si eliminas el salario mínimo y otras que no. Y otros, y dependiendo de sectores también y de edades, etcétera. Si hablamos de mercados, por ejemplo, lo que decía antes, en los que hay poder de mercado de las empresas sobre los trabajadores, si eliminas el salario mínimo, esto va a ocurrir. Estos trabajadores no van a tener poder para irse a otra empresa o a otro sector, se van a tener que quedar ahí y van a tener que aceptar todo salario que les imponga la empresa. Claro, claro. Pero claro, esto ocurre en relativamente pocos sectores.
Generalmente, Así que bueno. menos mal y de ahí también la salubridad del mercado que bueno, que más bien que mal, pues eso no ocurra tanto, aunque siempre está bien tener ahí la red de seguridad que bueno, que en esos temas al final estás tratando con personas y te juegan mucho, ¿no? También Claro, el problema, bueno, perdona que no, no, te interrumpa, el problema con el salario mínimo es que muchas veces no se visibiliza, bueno, no se piensa, por así decirlo, en las víctimas invisibles, que como se llama. Es decir, en el momento en el que tú pones un salario mínimo de 950 euros, obviamente estás protegiendo a todas las personas que podrían cobrar menos dinero si la empresa tuviese libertad para fijar el salario, pero no estás fijándote en todas las personas a las que estás dejando de contratar porque no son productivas. Es decir, a una persona joven, por ejemplo, un recién salido del instituto que se pone a trabajar, etcétera, que a lo mejor es muy poco productivo porque no tiene formación, etcétera, posiblemente si se te va un poquito a la hora de fijar un salario mínimo algo elevado, vas a privar de entrar al mercado laboral a esa persona. Y eso es también un elemento que hay que tener muy presente. Y de hecho, esa es una de las cuestiones en las que hacía mucho hincapié el último informe del Banco de España, que sacó hace 3 semanas o algo así, que se hablaba de empleo no creado. Y había mucha gente que, claro, que te ridiculizaba esto y te decía, claro, es que esto de empleo no creado, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puedes hablar de esto? Bueno, pues es una cuestión de primer orden en la que tienes que tener en cuenta a la hora también de evaluar si un salario mínimo tiene que subirse o no, porque estás privando de trabajo a personas que en otra situación sí que estarían consiguiendo ese trabajo. claro, pero por ejemplo con contratos de formación y demás, pues siempre no están obligados, por ejemplo, a cobrar el salario mínimo, sino una alícuota de esa parte. Entonces, es como tú bien dices también de, bueno, saber fijarlo, saber poner ahí un mínimo que sea pues de justicia al final para todos, ¿no? Pero que en todo caso creo que es importante que esté. Y la parte que a mí me genera también más controversia en este sentido es que, claro, tú pones un salario mínimo a nivel nacional, como es obvio, porque al final estás legislando para todo el país, pero claro, el nivel de vida, por ejemplo, de alquilar una casa aquí en Madrid, o de alquilarla en Soria, o de alquilarla en un pueblo remoto en Tenerife, no tiene nada que ver. No sé si me explico. Sí, 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 claro. Y eso de hecho es una de las discusiones más presentes a nivel académico con el tema del salario mínimo. La posibilidad a lo mejor de establecer salarios mínimos a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma o incluso, bueno, hay gente que habla incluso de a nivel provincial. No tengo claro si a nivel administrativo es viable y claro, no tengo claro si incluso podría dar pie a efectos colaterales indeseados a nivel de competencia entre comunidades, etcétera. Es decir, es una idea que debe ser estudiada porque sí, la lógica invita a pensar que es lo adecuado. Pero bueno, no tengo claro si es excesivamente viable, pero sí, es un problema también. Y a nivel incluso a nivel de edad, a nivel sectorial, etcétera, es decir, diferenciar salarios mínimos es una cuestión que debería estudiarse. Claro, claro. No, no todo, no estamos hablando de nada fácil. Entrando también, mira, precisamente en el empleo no creado y en estas dificultades para pues prosperar y demás. Tema pymes, tema emprendimiento. ¿Crees que se les está ahogando demasiado, sobre todo a estos pequeños creadores de empleo o a estos, pues eso, pequeños empresarios que están comenzando su andadura con pues la cuota de autónomo, con todos estos impuestos? Hombre, es un tema complicado sobre el que no tengo una opinión muy formada. Posiblemente sí, posiblemente, vamos, mirando, sobre todo comparando a nivel, no tengo muy claro si a nivel general dónde se debe fijar el límite, cuál debe ser la regulación adecuada para pequeñas y medianas empresas. Pero claro, mirando lo que hacen en otros países sí me da la sensación de que aquí se ahoga mucho el emprendimiento. Sobre todo, no me fijaría tanto en cuotas de autónomos, etcétera, sino en la facilidad para impulsar empresas.
Es decir, sí que noto que en España hay una regulación demasiado exigente y demasiado excesiva a la hora de lanzar una empresa, a la hora de cerrar una empresa, etcétera. Es como todo, posiblemente la regulación sea el kit de la cuestión. Claro. Pero no es un poco ilógico, te hablo por ejemplo, porque este caso sí que lo conozco. En Gran Bretaña, por ejemplo, si tú no tienes unos ingresos mínimos, pues no estás obligada a pagar determinados impuestos o directamente no los pagas, pues igual que aquí en España, si no llegas a un mínimo de la renta, no estás obligada a hacerlo. ¿No es un poco contraproducente, incluso ya para crear esas empresas, para crear ese empleo, el hecho de decir, bueno, aunque tú ganes cero, me vas a tener que pagar a veces unas cuotas que tú dices, bueno, ¿de dónde lo saco, no? Que es como, a ver, yo creo que mi negocio puede ser, que puede prosperar, que puede tener viabilidad, pero claro, a saber, ¿no? Sí, yo creo que eso es totalmente ilógico y sobre todo creo que en toda este año pasado sí que ha sido un disparate que no se les haya eximido de las cuotas a los autónomos. Pero sí, es lo que comentas. Es decir, yo creo que la cuota debería estar sujeta a ingresos. Claro, sí, sí. Es que, a ver, igual que otro tipo de elementos me parecen como, pues, que eso, que es como muy complejo, muy, que habría que estudiarlo, que habría tal. Creo que aquí me sorprende, ya te digo, a nivel usuaria, que esto sea así, ¿no? Es como, bueno, ¿y por qué directamente no está sujeto a ingresos como está sujeto a ingresos mil y otros elementos? Sí, no sé, eso totalmente, vamos, repito, no tengo una opinión excesivamente formada sobre el tema porque yo tiendo a pensar, si no he estudiado un tema muy a fondo, tiendo a pensar que si una cosa se hace de determinada manera, es posible, existe una remota posibilidad de que tenga sentido. Es decir, Hombre, yo sí. este tema no lo he pensado en profundidad, como a mí me gusta al menos pensar las cosas, pero sí que creo que al menos mi intuición es que estamos haciendo mal las cosas en ese sentido. Sobre Ujú. todo sí que creo, insisto, con lo de la cuota a lo mejor no tengo una opinión tan formada, pero sí que creo que en España hay muchas restricciones innecesarias a la hora de crear empresas desde el punto de vista burocrático. Y eso sí que creo que no tiene ningún sentido. Ujú. Comentamos por aquí que, bueno, reivindica como mayor control de ingresos y pensiones. Eso también es, yo creo que es muy importante porque a nivel de- de fraude y malas prácticas laborales, creo que eso está a la orden del día. De no me puedes pagar en efectivo, de trabajar en B, eso, la verdad es que, la verdad es que sí que es un problema, ¿no? Sí, eso es un problema muy grande y sobre todo, claro, se suele hablar de fraude fiscal y obviamente todos pensamos en grandes fortunas que pueden a lo mejor acceder a asesores y todo esto, pero en realidad hay una buena parte del fraude fiscal en España se realiza a nivel de pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo muy claro que eso pueda ser controlable de forma efectiva. Claro, sí, sí, no, desde luego, en el corto o medio plazo, complicado. Yo creo que es más un tema también de educación, ¿no? De decir, hostia, no voy a hacer esto primero, me voy a autolimitar porque, bueno, que está mal, por lo que sea, ¿no? Eh, pasando también a tema de productividad que sacábamos antes. Tenemos un problema de productividad en España, trabajamos mucho, muy presencial y con muy pocos resultados. Tenemos un problema de productividad en España en general, es decir, la productividad en España lleva estancada 20, 30 años y esto obviamente es un problema porque al final, a largo plazo, la única forma que tiene un país de crecer es con la productividad y es la única forma de desarrollar, de sofisticar tu producción, etcétera, y bueno, de acumular capital humano. Y en ese sentido, pues sí, obviamente en España tenemos un problema, en gran parte de Occidente tenemos un problema con la productividad. Sobre el tema de si trabajamos mucho o trabajamos mal, no lo tengo claro. Yo creo que es más, obviamente, un problema estructural, un problema posiblemente educativo, tenga que ver. Claro, claro, porque
pues eso es una cosa, como tú bien dices, siempre bueno, se achacaba, recuerdo, cuando yo era más joven, veo que sigue sin solucionarse, como que es como un mal endémico, ¿no? Sí, o sea, en el tema de la productividad lleva siendo un tema prioritario desde hace muchos años, es decir, posiblemente desde los años 90. No recuerdo las cifras, no tengo presente las cifras ahora, pero seguramente la productividad lleva estancada en España desde hace más de 25 años. Y en general, bueno, también es algo que ocurre en Estados Unidos. No tengo claro si a lo mejor es incluso, podríamos estar hablando ya de dinámicas que han venido para quedarse en el mundo occidental desarrollado. Ujú. Bueno, no se puede crecer indefinidamente, ¿no? Que ese también es otro de los temas que me gustaría abordar en la recta final, ¿no? Que estamos como en un sistema que parece como que tenemos que crecer indefinidamente, que si no crecemos no vamos bien. ¿Esto realmente es así? Hombre, yo creo que sí. Es decir, yo creo que desde el punto de vista económico el crecimiento es bueno y sobre eso Claro, claro, no creo que haya mucho es debate. bueno, obviamente es bueno crecer, pero es que ya llega un momento en el que a lo mejor ya no se puede crecer más o el crecimiento es a costa de qué. Bueno, no creo que el crecimiento esté limitado. Es decir, esto es un debate en realidad viejísimo. Nos podríamos poner a hablar aquí de historia del pensamiento económico, de Malthus, de Ricardo y de toda esta gente que murió hace 200 y pico años y que ellos efectivamente opinaban que el crecimiento, lo que ellos llamaban estado estacionario, es decir, al momento en el que ya no puedes crecer más, era inevitable y eso era un mundo caótico. Luego tenías a John Stuart Mill, por ejemplo, que te decía que sí, que efectivamente llegaría el momento del estado estacionario, ya no creces más, pero que ahí todo es maravilloso y te puedes acostumbrar a un mundo sin crecimiento. Yo creo que el crecimiento es bueno y es deseable y es adecuado en todo caso, y no creo sinceramente que sea inagotable. El problema es que el crecimiento tiene que venir precedido de desarrollo tecnológico y aquí es quizá uno de los puntos más debatibles actualmente. Llevamos pues, a lo mejor 50 años de crecimiento tecnológico sin precedentes históricos, pero eso no se ha reflejado en tasas de crecimiento exorbitadas ni en un incremento drástico de nuestro nivel de vida. A lo mejor, si nos remontamos a los años 50, sí, pero si nos fijamos comparamos el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos 40 años y el crecimiento económico y el crecimiento en el bienestar, pues obviamente hay un problema y hay una falta de lógica que tiene que ser debatida y estudiada. Y en todo esto de, bueno, pues problemas y demás, ya para cerrar un poco el debate. Después de una crisis del ladrillo muy dura, después de esta última del COVID, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay cambios de paradigma económicos o realmente lo que estamos intentando es recuperarnos para volver a hacer exactamente lo mismo? Es decir, ¿crees que hay o va a haber un cambio en la estructura económica, que hay una visión de decir, bueno, vamos a hacer las cosas diferentes para que esto no vuelva a ocurrir o para paliar un poco los efectos, o que, bueno, va a que se recupere esto para volver a hacer otra vez exactamente lo mismo? Mm, no tengo claro, claro, aquí no tengo claro realmente que sea necesario un cambio de paradigma porque, pues, claro, tenemos que diferenciar dos etapas. Es decir, la crisis del COVID ha venido por un evento totalmente, bueno, no voy a decir inevitable, porque no creo que haya sido un evento inevitable, pero bueno, ahí ya nos meteríamos en otros debates sobre los que no hay tiempo. Pero bueno, es un evento único y que está es totalmente ajeno al debate sobre economía, estructura económica, etcétera. Las cosas ya se venían haciendo diferentes desde hace muchos años, es decir, no podemos englobar la época previa a la crisis de 2008 con lo que se venían haciendo los últimos 5 o 10 años de recuperación. Es decir, si hablamos de, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria, de las prácticas financieras a lo mejor poco reguladas, etcétera, eso es algo que ya creo que es un mundo pasado, ya no estamos hablando de eso, no hay burbuja inmobiliaria en España ni en ninguna parte del mundo, las finanzas creo que cada vez están más reguladas en el buen sentido.
Así que bueno, tampoco veo claro que haya necesidad de un cambio de paradigma. Lo que sí que veo es que vamos a un mundo en el que cada vez, sobre todo ahora después de, bueno, parece las medidas que se van a tomar en Estados Unidos, veo que vamos a un mundo económico al menos en el que hay quizá menos miedo al endeudamiento, que eso es algo también muy ligado a, bueno, a la coyuntura de los tipos de interés muy bajitos, etcétera. Hay menos miedo a medidas de carácter de estado de bienestar en Estados Unidos, pero claro, es que realmente no estamos hablando ni mucho menos de cambio de paradigma, es decir, no estamos hablando de una ruptura con un sistema actual que ha demostrado ser ineficiente ni nada por el estilo. En todo caso, en el futuro, creo que el cambio de paradigma posible, ¿no? que podría venir pueda tener que ver con la irrupción de China como primera potencia mundial. Pero no tengo ni mucho menos claro por dónde va a darse va a darse esa situación. Ujú. Pero en todo caso ya se venían haciendo las cosas, dirías que relativamente bien antes de que nos golpeara, pues eso, de manera coyuntural la crisis del COVID. No diría relativamente bien, porque, bueno, eso posiblemente sea, no voy a decir que sea imposible hacer las cosas bien, pero bueno, sí que se venían haciendo yo creo que con más cabeza. Es decir, en Europa veníamos de una época de una recuperación relativamente exitosa de la crisis, tardía quizá, bastante tardía, mucho más que en Estados Unidos, pero bueno, no veníamos de una época en la que si hubiesen hecho las cosas terriblemente mal y no hubiésemos sabido cómo demonios resolver eso. Sí que, bueno, no, es que no veo realmente necesidad de un cambio de paradigma, es decir, de dejar de hacer las cosas como se venían haciendo por el hecho de que haya situaciones en las que se hagan las cosas mal. Yo soy de la opinión de que, bueno, a nivel político siempre va a haber, siempre al mundo al que te vayas, siempre va a haber mala política económica. Y la única forma de arreglar esto posiblemente sea hacer más hincapié en que en todos los países del mundo, al menos del mundo occidental, cada vez se evalúe más la política pública para intentar hacerlo cada vez mejor. Pero eso no supone tampoco un cambio de paradigma. Pero ni siquiera una, pues es un plan de contingencia o intentar amoldar un poco el sistema para que ante situaciones imprevisibles como esta pues no te golpee tan fuerte, ¿no? Claro, bueno, yo creo que eso siempre sería deseable, pero en realidad ya vivimos en un mundo así. Es decir, obviamente la crisis del COVID ha sido dramática para muchísima gente, pero si nos ponemos a comparar la recuperación tras el impacto inicial del COVID con la crisis anterior, aunque estamos hablando obviamente de dos crisis totalmente distintas, estamos ante dos escenarios Sí, sí, completamente totalmente distintos. diferente. Es decir, la recuperación ha sido, podríamos decir, prácticamente súbita. Es decir, a día de hoy, no voy a decir que no estamos en una situación peligrosa y que no haya muchísima, posiblemente de aquí a un año veamos que ha habido una gran destrucción de pequeñas y medianas empresas, que muchísima gente ha perdido rentas, etcétera. Pero la recuperación ha sido relativamente rápida y con vigor. Si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, puede que incluso la recuperación vaya a ser excesiva, ¿no? Y no vemos miedo a esta recuperación. Hay ciertos sistemas, hay ciertas redes de seguridad en muchos países que han posibilitado que la crisis no haya sido tan drástica. En España tenemos el ejemplo claro de los ERTE. Ujú, sí. Los ERTE era un sistema de una red de seguridad que teníamos ahí desde hace unos años y bueno, que han funcionado creo que extremadamente bien y que han impedido que la crisis sea mucho más grave de lo que en realidad ha sido, con lo cual obviamente siempre se puede mejorar, todo país puede mejorar sus políticas y siempre es bueno que se vayan introduciendo este tipo de redes de seguridad para eventos imprevistos como este. Pero bueno, en realidad creo que como mensaje de optimismo, simplemente decir que si miramos a esta última crisis, no hemos estado tan mal. Claro, bueno. Dentro de lo que cabe, pues la verdad es que sí, hemos superado ahí los obstáculos y vamos a ver si seguimos hacia adelante. Con estas palabras de optimismo, siendo constructivo, me gustaría dejar ahí el debate. No sé si tienes algo ahí que aportar, algo más que añadir. Es tu momento. O alguien por ahí No, por bueno, el chat nada más, comentar. simplemente.
agradecerte este ratito que ha sido, yo creo que muy agradable, productivo. Disculparme si en algún momento he sido un poco No, tostón o no, me he no, porque enredado un poco, a veces, pero bueno, que creo que ha sido a interesante. veces, yo te decía al principio que si hay que enredarse porque es que realmente el tema lo amerita y hay que explicar las cosas bien y con tranquilidad y bueno, yo creo que lo que hemos estado por aquí, a Mo, a Dorus que nos acompañó antes, por ahí había gente, Pau, que nos saludó, pues muchas gracias por haber estado con nosotras. A ti, Alex, pues agradecerte también pues tus palabras, tu opinión, tu experiencia en el campo y nada, pues súper, súper, súper agradecida. Vamos a ver a quién le hacemos la raid hoy. No os vayáis, que no sé si sabes lo que es, pero es básicamente aprovechar No, la gente que hay por aquí en el chat. Mau te da ahí la gracias por el ratito. Para mandarlo a otro canal y que esta gente pues no se pierda. Creo que por aquí mm, está Eto, que es. Eto, a ver. Eto, Sensei. Nada, es una chica también que conocemos que está empezando y demás, y nos intentamos ahí apoyar. Así que nada, mando muy a la bien. gente al canal de Eto, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por todo y nada, hasta la próxima. Hasta Chao. luego. A ver, creo que es por aquí, right now.